que hay en el mundo, tanto dolor, y el hombre ya no tiene amor. Pero yo creo en Dios, porque lo siento muy dentro de mi alma. Siento su paz, su calor, que me brinda la edad. Y hoy soy feliz, feliz con él. Pero yo creo en Dios, sí creo en Dios. Si el aire que respiro Él me lo da, creo en Dios, sí creo en Dios. La, 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 la. Saludamos a nuestros hermanos en esta tarde
con todo afecto, con todo cariño, con todo amor, dando la honra y la gloria al Señor, porque nos permite una vez más estar juntos y poder compartir este tiempo que el Señor nos da para poder estar en su presencia. Saludamos a todos los hermanos que están conectados con nosotros en este día domingo, día del Señor, día que el Señor ha puesto en nosotros para poder estar en su presencia y poder comunicarnos con Él. El día en el cual nosotros le adoramos, le alabamos y le bendecimos. Así que bendigo a cada hermano, a cada hermana que en esta tarde se va a conectar y que estaremos compartiendo, ¿cierto?, este tiempo de devocional junto a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque Él lo permite y bendecimos al Señor porque Él ha estado en medio de nosotros, en medio de todas estas pruebas, dificultades y tiempos difíciles. Ha estado Él moviéndose poderosamente en la vida de cada uno de nosotros. Gracias damos al Señor por ello y queremos primeramente hacerlo teniendo una lectura devocional. Y la palabra de Dios dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Damos gracias al Señor por esta maravillosa palabra que nos anima y nos alienta, porque Jehová es nuestra luz, Jehová es nuestra salvación. ¿De quién hemos de temer si Él está, cierto, acompañándonos a cada uno de nosotros en estos tiempos que vivimos? En este espíritu lo voy a invitar a que podamos tener un momento de oración delante de la presencia del Señor. Amado Dios, queremos en esta hora exaltarte, bendecirte. Queremos, oh Señor, estar en tu presencia. Buscamos este tiempo porque nuestra alma, nuestra vida tiene sed de ti, de poder adorarte, de poder bendecirte, de poder, oh Señor, exaltar tu nombre, porque todo lo que tú has hecho ha sido bueno a favor de nosotros y nos has bendecido. Has defendido, oh Señor, nuestras vidas frente a todas las cosas que hemos estado viviendo. Bendecimos tu nombre en esta hora porque no hay otro como tú. Y si es así, solamente, oh Señor, queremos exaltarte, queremos bendecirte y queremos adorarte para que podamos, oh Señor, descansar plenamente en ti en este tiempo que vivimos. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros. Gracias porque has provisto, has puesto en la mesa el alimento de cada día. Gracias porque has respondido nuestras súplicas, nuestras plegarias. Gracias porque nos has ayudado en el quehacer de cada día. A muchos ya en sus trabajos, oh Señor, les has bendecido. Como también, oh Señor, queremos darte gratitud por todos aquellos llamados de gratitud que hemos tenido, por los milagros que tú has estado haciendo en la vida de muchos de los que han pedido oración. Y ese es motivo de gozo, es motivo, Señor, de agradecerte y querer, oh Señor,
vivir y estar, oh Señor, junto a ti en todo momento y en todo instante. Bendecimos también en esta hora a cada hermano, a cada hermana que va a conectarse a este medio para poder compartir este tiempo devocional. Padre, permite que tu Espíritu Santo allí esté moviéndose sobre sus vidas. Padre, que puedas poner en ellos el deseo, el querer como el hacer. Este tiempo devocional, oh Señor, lo dedicamos a ti en gratitud por todo lo que has hecho y pidiéndote, Padre amado, que tú seas propicio también a las súplicas, a los ruegos, a las necesidades y especialmente, oh Señor, que prepares nuestros corazones para tu palabra. Permite, Padre, de que todo lo que nosotros hagamos sea grato y agradable delante de tu presencia. Te lo pedimos humildemente, Señor, que todos los que puedan, oh Señor, compartir en esta tarde, sientan tu presencia, sientan tu poder, sientan tu amor, sientan tus caricias a través de todo lo que vamos, oh Señor, a realizar en esta hora. Este culto es en honra y gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén y amén. La gloria es para nuestro Dios. Bien, como lo hemos estado haciendo estos últimos 3 días, quiero compartir con ustedes una alabanza, un canto. Ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Oh, júbilo, la honra y gloria y alabanzas al Señor Cristo, hombre sin igual. La honra y gloria
sustento, a mi vida el aliento. El espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, y provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma, y al pronunciar su nombre la tempestad se calma. Presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para la gloria sea para nuestro Dios. Buscamos en esta hora el deseo de adorarle, de bendecir y de exaltar a nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Así que le invitamos a poder compartir en esta hora, cierto, este tiempo que el Señor nos da de poder congregarnos, de poder compartir y de poder hablar de las maravillas de nuestro Dios. Bueno, comentarles que estamos aún en tiempo de los 40 días de oración. Hemos estado compartiendo durante las redes sociales, ¿cierto? Estamos hoy en el día 21, el día en que hemos estado orando para que el Señor, ¿cierto?, esté moviéndose en nuestra vida espiritual, especialmente para que nos ayude a ser obedientes en su palabra, es ser obediente en los preceptos que Él nos está entregando cada día desde la mirada de la palabra del Señor a cada uno de nosotros. Así que el desafío es para que cada día usted aparte un tiempo para estar en la presencia del Señor, un tiempo para poder adorarle, para poder exaltarle, un tiempo de comunión con el Señor. Algunos lo hacen de mañana temprano, otros a media mañana, otros a mediodía, en la tarde, en la noche. El tiempo que usted determine, hágalo pensando en poder tener este tiempo de oración que es importante para nuestra vida espiritual, importante para nuestra relación con Dios. Dios conoce nuestra preocupación, conoce nuestra necesidad, conoce a través de la comunicación que nosotros tenemos con Él. La palabra dice que antes que nosotros pidamos, Él ya conoce nuestras necesidades. Pero sabemos y también entendemos que Él espera que tú y yo podamos, ¿cierto?, entregarle a Él todas las cosas que tenemos en nuestros corazones, las necesidades que hay en nuestras vidas, las enfermedades que hay en nuestros corazones, el deseo anhelante de poder, ¿cierto?,
buscar al Señor en este tiempo difícil que estamos viviendo. Así que saludamos a nuestros hermanos que están conectados y a los que prontamente van a estar con nosotros para que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora. Y lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Estuvimos hablando de la iglesia de la Odisea el jueves. Hoy día vamos a hablar de la iglesia de Sardis. La palabra del Señor en el capítulo 3 de Apocalipsis dice así: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré por ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Me parece importante señalar algunos aspectos de lo que es esta iglesia que habla aquí en Apocalipsis capítulo 3. La iglesia de Sardis estaba ubicada en un lugar que llevaba ese nombre. Y más de 600 años antes de que fuera predicado el evangelio en aquel lugar, era la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Además, la estratégica posición que ocupaba había convertido a esta ciudad en una actividad comercial muy influyente y muy grande, a lo que hay que añadir una enorme cantidad de oro que se extraían desde el río de Páctolos. Había acuñado una frase en aquel lugar que decía tan rico como Creso. Sin embargo, el momento de escribirse Apocalipsis de aquella gloria del pasado solo quedaba un recuerdo, ya que el estancamiento y la decadencia se había apoderado de la ciudad de Sardis. El contraste entre lo que había sido y lo que no podía ser mayor, pareciera que era la facilidad con que Sardis podía enriquecerse, era la razón de su debilidad. Se ha dado cuenta que siempre en la vida del cristiano hay una razón por la cual nosotros nos debilitamos. Hay que analizar y hay que ver que siempre en la vida de cada persona hay algo que le impide recibir la bendición del Señor. Hay algo que le impide estar cerca del Señor. Hay algo que le impide creer y hacer lo que la palabra del Señor nos enseña y nos habla. Esto nos hace débiles. ¿Por qué nos hace débiles? Porque pasamos el mayor tiempo ocupados de aquellas cosas que no tienen valor ni no tienen importancia. Otro detalle interesante de esta ciudad, que estaba edificada sobre una colina que tenía una gran pendiente y era una de sus defensas inexpugnables en los tiempos de guerra y en los tiempos de los imperios que comúnmente arrasaban en esos tiempos para poder conquistar las ciudades. Este pueblo fue conquistado por Ciro, un emperador persa, en el año 1549 a.C. Curiosamente, esto fue posible porque sus pobladores se confiaron demasiado
de que sus enemigos no eran capaces de alcanzar a llegar a esa ciudad por la enorme pendiente que había, y además porque se habían preocupado de preparar esa ciudad para cualquier ataque del enemigo. Eso significaba que a partir de allí, el hecho de que la ciudad haya sido atraída por los imperios que la arrasaron fue objetivo de burla para ese pueblo y para esa ciudad. En cuanto a la religión, ellos tenían un culto a Artemisa, una diosa pagana asociada por la fertilidad y la caza. De su templo quedaban algunas ruinas que nos permitieron hacernos una idea de sus colosales dimensiones. También había una importante comunidad judía, es decir, la diferencia que lo hacía entre Esmirna, Filadelfia y las otras ciudades que tienen que ver con las 7 iglesias que habla el Apocalipsis, es porque allí en Sardis había una gran cantidad de personas judías que de alguna manera eran prácticamente creyentes de la palabra del Señor. Esta carta de Apocalipsis capítulo 3 comienza dando a entender quién es la persona que habla. Y habla aquí el ángel de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus, el que tiene las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué significa esto? Significa que es Cristo el Señor el que está hablando a la iglesia de Sardis. Y aún está indicando la condición sobre el cual estaba esta iglesia. Y habla el Espíritu y dice que esta iglesia estaba muerta. Usted sabe que alguna cosa muerta significa que no tiene movimiento, que es inerte, que es pasiva. Eso significa que el Señor Jesús presenta de alguna manera una descripción de lo que el Espíritu revelaba a Juan, de lo que pasaba o de lo que existía en la iglesia de Sardis. Y es precisamente esto lo que nosotros tenemos que entender, que Dios conoce cuál es nuestra condición con respecto a nosotros como iglesia del Señor. Es decir, que precisamente el Señor conoce nuestros corazones y sabe nuestra condición frente a la presencia del Padre Dios. Él lo habla abiertamente y le dice que está muerta. Algo que está muerto indica de que es algo que no se mueve. Es algo que falleció, algo que ya está prácticamente pasada al olvido, ya no es lo mismo en el tiempo en que fue creada. Esta expresión nos lleva a recordar que nosotros los creyentes, como iglesia, podemos caer en la misma situación cuando somos envueltos, y de alguna manera podemos decir somos envueltos en poder estar más preocupados de lo cotidiano, de las necesidades, preocupados de nuestro trabajo, preocupados de nuestros quehaceres, que preocuparnos de nuestra propia salvación y de preocuparnos de nuestra propia vida. Él recuerda de alguna forma a la iglesia cuál era su condición. Mantener una vida espiritual es algo importante en la vida de aquel que ha conocido al Señor Jesucristo. Porque en la medida de que nosotros no tengamos una comunión con el Señor y nuestra vida espiritual está en decadencia, nuestra relación con Dios se nota y se ve a través de la muerte de nuestra vida espiritual. Por eso cuando el Espíritu allí habla de una iglesia muerta, está diciendo de alguna manera que ha dejado de lado la relación con Dios, que se ha preocupado más por otros quehaceres que tienen menor importancia. Dice también la palabra del Señor que allí existía, ¿cierto?, una iglesia, una referencia de una iglesia que era bastante próspera. Y una iglesia próspera
significaba que tenía muchos movimientos con respecto a la palabra del Señor. Había sido bendecida con muchos miembros. Era una iglesia que hacía vida en aquel lugar de tal forma de que de alguna manera expresaban en esos momentos que ellos estaban bien como una iglesia en movimiento, como una iglesia fiel, como una iglesia unida al cuerpo de Cristo. Por eso cuando el apóstol Juan está allí recibiendo de parte del Espíritu este mensaje sobre la iglesia de Sardis, está de alguna manera señalando la condición. ¿Qué es lo que nosotros debemos en este tiempo darnos cuenta cuál es nuestra condición frente al Evangelio de Cristo? ¿Cuál es nuestra condición frente al Señor Jesucristo de las promesas que nosotros un día hicimos? Al Señor nada podemos ocultarle. Entre nosotros podemos engañarnos, entre nosotros podemos mentirnos, entre nosotros podemos decir que estamos muy bien, pero sin lugar a duda es Él el que conoce profundamente, como dice la palabra del Señor, hasta los tuétanos de nuestros huesos. Aún más, el mensaje a Sardis le dice el Espíritu a la iglesia: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Cuando expresa esto de conocer las obras, recuerda plenamente que Él de alguna manera conoce lo oculto. En los ojos de Cristo todo sale a la luz. Y entendemos que cuando la palabra de Dios dice que Él conoce las obras de nosotros, implica de alguna manera el conocimiento pleno de nuestra relación con Él. Además, podemos entender que el Espíritu notaba la diferencia que existía entre una persona que tenía la relación buena con el Señor con aquella persona que Él veía que estaba muerta. La palabra nos comienza diciendo nada bueno de esta iglesia. De hecho, él directamente hace una condenación severa con respecto a la iglesia propiamente tal. Y es lo que Dios constantemente está entregando y pregonando a la vida de todo creyente y de todo cristiano. Y señala y dice: tienes nombre de que vives. Es decir, está establecida la iglesia. La iglesia está en una ciudad, pero la iglesia vivía de recuerdos del pasado. Es lo que comúnmente ocurre en los templos y en las iglesias donde están establecidos aquellos nombres de las iglesias que están alabando y predicando el nombre del Señor. La historia a veces habla más que del presente. Y cuando estamos hablando de la historia, de aquellos momentos buenos que tuvimos, de aquellos momentos en que muchos de nosotros dedicábamos tiempo, sacrificábamos tiempo, estábamos incluso hasta con nuestros poca economía pendiente de la obra del Señor. Estábamos de alguna manera buscando cómo servir mejor al Señor. Ese es tiempo de historia, no es tiempo de presente. Y eso de alguna manera es lo que el Espíritu habla a la iglesia de Sardis. Tú tienes una historia pasada que hoy no es valedera. Lo que hoy día vale es que estás atrasada, estás corrompida, que hoy día corresponde al momento presente que tú estás viviendo. Quizás también era una iglesia que gozaba de buena reputación en medio de la sociedad, pero al Señor no le importa la buena reputación. Al cabo, la iglesia tiene un motivo y tiene una razón, tiene una visión y tiene una misión. Y que esto tiene relación con agradar a Dios y no agradar a los hombres. Tampoco tenemos las razones de poder dudar
que la iglesia de Sardis fue una iglesia fructífera, una iglesia creciente, y que quizás tenían una asistencia de muchos miembros. Pero sin embargo, había pasado el tiempo y la iglesia se había quedado detenida. Las posiciones que existían dentro de la sociedad, como era Sardis una iglesia rica, como era también el pueblo una iglesia rica, entonces todos ellos se abocaron a poder cada vez tener más dinero y cada vez tener más bienes para poder vivir, pero habían dejado de lado lo más importante, que es el Evangelio de Cristo, nuestro Señor. Al final lo único que rescata la palabra del Señor que tenía un nombre. Claro, de repente nosotros establecemos en nuestras iglesias que tienen un nombre sobre el cual se establecen en un lugar determinado y que han generado en algún momento a lo mejor historia y que ha ayudado a la sociedad y que está ahí y que está presente. Pero eso no basta. La iglesia tiene que seguir funcionando, la iglesia tiene que seguir viviendo. Por eso cuando habla el Espíritu a esta iglesia de Sardis, le está diciendo que está hablando como que lo que hoy día está ocurriendo en las iglesias cristianas. Es decir, las iglesias que tienen nombre, que tienen mucha gente. Y es triste decirlo, cada vez es más fácil encontrarse con iglesias nominacionales y que están acostumbradas a sus tradiciones. Sin embargo, el Señor Jesucristo pone en evidencia que no basta el tener un nombre, que no basta tener historia, sino que lo que basta es poder, de alguna manera, llegar a la iglesia y llevarla al camino, al cielo, al camino a la vida eterna. Por ejemplo, una iglesia nominal la encontramos en la iglesia católica y más tarde en la iglesia luterana, y en los tiempos fueron derivando a formalismos auténticos y que más que una vida espiritual estaban carentes de vida espiritual. En muchos casos, la asistencia a los servicios religiosos en estas confesiones o en estas iglesias se reduce a una cuestión social, a bautismos, a bodas, a entierros, a fiestas locales. Y eso es difícil poder de alguna manera decir que sus participantes son parte de la iglesia de Cristo. Ay de vosotros, dice la palabra del Señor, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían los padres con los falsos profetas. Quizás por esta razón la iglesia de Sardis, a diferencia de otras iglesias, no habría sufrido persecuciones, como la iglesia de Esmirna o la iglesia de Pérgamo. Sin embargo, era una iglesia inofensiva. Se habían acomodado tanto a la preocupación personal que habían despreocupado lo más importante, que era el Evangelio de Cristo. Y como se habían preocupado más de la vida personal, habían dejado que el Satanás, el diablo, penetrara no solo en sus vidas, sino que en la propia iglesia. En estos tiempos hay muchas iglesias en las cuales hemos permitido que muchas costumbres que están fuera de la iglesia puedan penetrar a ella. Y pareciera que los estuviésemos haciendo bien para llamar la atención. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla de que Él no está satisfecho con nuestra condición. No está satisfecho con los logros del pasado. Estamos más preocupados de lo nuestro que de la realidad, vida espiritual que nosotros debemos de tener. Y sin lugar a dudas, la palabra del Señor nos atiende a poder decir que tenemos que tener un interés más en lo espiritual que en lo material. Porque incluso la palabra de Dios dice que todo lo demás será añadido.
¿De qué vale que tengamos todos los tesoros del mundo si cuando nosotros lleguemos a la muerte nada de lo que tenemos lo vamos a llevar? Hay que hacer más énfasis en la convicción y en la entereza de lo que Cristo fue capaz de hacer en nuestra vida, de cambiarla, de transformarla, de llevarla a un cambio total y poder llevarnos a ser nuevas criaturas, para que otros crean en este evangelio maravilloso. Sin lugar a duda, la palabra del Señor habla tan importantemente de que dice que eran un museo de animales desecados. Mire qué fuerte. Qué importante es poder entender esto de que sean museos de animales desecados. Por eso habla de que dicen que vives pero estás muerto. Usando esta misma expresión, el Señor Jesús habla a los judíos y le dicen que eran sepulcros blanqueados. Y que de alguna manera, usando esta expresión, explica cuál es la condición, cómo estamos interiormente, cómo estamos viviendo el Evangelio interiormente, cómo sentimos el Evangelio interiormente, y que de alguna manera refleja que la palabra de Dios está muerta en nuestras vidas. Por eso habla de sepulcros blanqueados o habla de animales disecados. Tenemos que tener cuidado, querida iglesia, queridos hermanos, porque la iglesia tiene que ser una iglesia floreciente. Fíjese que habla también Apocalipsis allí de flores, flores sin olor. Si hay algo que a mi esposa le encanta son las rosas y son aquellas flores que sacan un aroma y un olor fragante, porque hace de que el ambiente donde estamos tenga un sentir distinto. Entonces estamos diciendo, o está diciendo la palabra, que en otras palabras, en vez de ser flores que entregamos aroma, estamos siendo como flores artificiales que no damos olor, sino que solamente estamos allí para acompañar. Qué triste es poder decir que estamos allí para acompañar. De alguna manera, a veces, cuando se habla del alimento del arroz, se está hablando de un alimento que sirve para acompañar el resto de la comida. De alguna manera, el Señor Jesús muestra la condición de la iglesia. Muestra tu condición y muestra mi condición frente a su presencia. A Él no hay nada oculto. E incluso la palabra del Señor dice de que lo que nosotros tenemos oculto en algún momento, Él lo sacará a luz. Por lo tanto, debemos de arrepentirnos de donde hemos caído y volvernos a Dios. Y por eso la palabra de Dios en Sardis comienza con un llamamiento al arrepentimiento. Debemos entender y reconocer en dónde hemos caído. ¿En qué momento nos equivocamos? ¿En qué momento tomamos malas decisiones? ¿En qué momento pecamos delante del Señor y bajo qué razón lo hicimos? Y cuando nosotros recordamos ese momento, ese tiempo, Dios nos llama en esta hora al arrepentimiento de nuestros corazones y de nuestras vidas. Y habla y dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que aún están por morir. Mira, el Señor nos ha dado dones, el Señor nos ha dado el privilegio de darnos sabiduría, inteligencia para trabajar en la obra del Señor, y eso todavía está impregnado en ti.
¿No te acuerdas cuando salías a predicar? ¿No te acuerdas cuando ibas a visitar a Chivilcoyán? ¿No te acuerdas cuando ibas a visitar los enfermos? ¿No te acuerdas cuando estabas pregonando la palabra de Dios? Hay algo bueno, hay algo que el Señor aún reconoce que queda en nuestras vidas y que podemos rescatar y podemos liberarla para poder alcanzar de que Él nos perdone y de que Él nos lleve donde Él quiere que estemos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas, dice allí en la iglesia de Sardis. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues a veces nosotros nos olvidamos de que hay ciertas formas y cosas que nosotros tenemos que vivir en nuestra vida. En los tiempos antiguos éramos vigilantes, orábamos, leíamos la palabra, establecíamos comunicación con Dios, íbamos a la iglesia, estábamos pendientes de poder predicar la palabra del Señor. Por eso hoy Él nos recuerda de dónde éramos y ahora nos recuerda para que nosotros seamos vigilantes y lo que aún nos queda no lo perdamos y no muera en nosotros. Estamos a veces en un grave peligro de extinción, pero debemos entender que aún Dios nos ama, que aún Jesús nos recuerda, que aún nos tiene en cuenta. Y fuera de recordarle a la iglesia su condición, ahora le anima y le dice, sé vigilante. Este recuerdo o esta recomendación tenía un sentido especial en la iglesia de aquella ciudad. Como lo hemos comentado, un sentido especial desde el punto de vista de que eran vigilantes. Quizás a la iglesia le había pasado en el tiempo muchas cosas difíciles, pero habían salido triunfantes frente a las situaciones que vivían. Y el Señor los había protegido. Por lo tanto, debemos de esperar de que el Señor conoce nuestras limitancias y también conoce nuestras virtudes y sabe dónde nosotros podemos afirmarnos con respecto a la palabra del Señor. Debemos de estar alertas. Eso es lo que habla la palabra del Señor. Y ser sobrios y velemos. Incluso el apóstol Pablo habla y dice, orad y velad para que no os caigáis en tentación. De alguna manera afirma las cosas que están por morir. Esto nos permite pensar, queridos hermanos y queridas hermanas, que en aquella iglesia habían también auténticos creyentes, como aquellos que tenían aún vestiduras blancas. Y quizás podrían caer en el peligro también de languidecer por completo su condición en el cual estaba viviendo la iglesia. Pero sin embargo, él reconoce y se interesa por aquellos que tienen vestiduras blancas, a fin de llamarlos, ¿cierto?, a que volvieran a la fidelidad y volvieran a ser la iglesia que había comenzado. No obstante, queridos hermanos, debemos entender que el Señor conoce nuestra condición y conoce nuestra vida. Porque se ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿En qué momento? En el tiempo antiguo. Pero eso no basta. Estamos en los tiempos en que muchas personas van a perder la fe. ¿Y cuándo pierden la fe? Cuando justamente empieza a morir en sus vidas la relación íntima que tienen con el Señor. Y el diablo y el mundo comienza a penetrar en sus mentes, en sus actos, en sus pensamientos, en sus principios. Y la iglesia de Cristo comienza a bajar
comienza a detenerse. Las obras que el Señor ha puesto en nuestras manos son las obras que deben continuar. Debemos de desarrollar una vida espiritual que hagan que nuestra vida pueda crecer en función de nuestra salvación y no de nuestra condenación. Debemos estar como personas que normalmente estamos pendientes de la obra del Señor. El Señor no tiene otras manos más que las tuyas y más que las mías. El Señor no tiene otros pies más que los tuyos y que los míos. El Señor no tiene otra boca más que la tuya y la mía. Por lo tanto, Él nos está recordando de dónde hemos caído para volvernos a Él, para poder reencontrarnos con esto que está guardado en nosotros, que está dormido en nosotros. Sin embargo, debemos entender de que debido a esta situación que pasaba en la iglesia de Sardis, también en estos tiempos pasa en las iglesias actuales, donde hay una iglesia que está presente nominalmente en el sentido de nombre, pero que no da testimonio, pero que no habla la palabra, pero que está detenida, que no crece. Y cuando esto ocurre es porque la iglesia está muerta. Y el Señor nos llama y nos dice que nos arrepintamos para que podamos volver y podamos recoger nuestras vestiduras. Él nos lavará, Él nos limpiará, Él nos restaurará. Si tú tienes miedo de que vas a ser restaurado, estás equivocado. El Señor dice que restaura hasta lo más vil que hay en nosotros. Y una vez que tenemos el llamado del Señor, nos llama a velar para que no caigamos en tentación. Una promesa importante que nos da que nosotros seremos vencedores. Pero tienes pocas cosas, dice, que han manchado tus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de esas vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero tienes pocas personas que no han manchado sus vestiduras y son las que están en esta hora firmes en el Evangelio de Cristo. El concepto de mancha es un concepto de pecado. El concepto de sucio es un concepto de pecado. Solo las personas que estuvieron con vestiduras blancas, ellas están aptas para llegar y entrar a la presencia del Señor. Este concepto en la Biblia se habla de muchas formas. Solo 8 personas se salvaron en el diluvio que fue Noé con su familia. De los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra prometida, solo dos se salvaron. De los que aquellos que vinieron y se multiplicaron los panes y los peces, solamente 12 se quedaron con él cuando los demás les abandonaron. Este remanente fiel es lo que de alguna manera quiere el Señor, que mantengamos la iglesia, el evangelio firme en los tiempos, porque esto que estamos pasando en este tiempo es el principio de lo que viene. Y la iglesia debe estar firme, debe estar fuerte para poder hablar del Señor, para poder pregonar el Evangelio de Cristo, para que nosotros seamos portavoces con nuestro testimonio, que somos hijos de Dios y que tenemos vestiduras blancas para irnos a la presencia del Señor. Es realmente importante, querido hermano, que reconozcamos de que a veces es necesario arrepentirnos y poder volver a los tiempos antiguos. El otro día puse en el Facebook
que estábamos pensando en una iglesia de vida primitiva, de una iglesia primitiva, volver a la iglesia primitiva. Y hablar de esto significa de alguna manera que estoy hablando una iglesia en santidad, una iglesia social, una iglesia que ayuda, una iglesia de bien, una iglesia que se despoja, una iglesia que bendice, una iglesia en la cual habla de la palabra del Señor para que muchos conozcan el Evangelio de Cristo a través del mensaje que nosotros estamos entregando a la humanidad. Queridos hermanos y queridas hermanas, que el Señor nos bendiga en esta tarde, que podamos entender que el Señor está hablando en este tiempo a tu vida y a mi vida. Y sé fiel, dice, aquellos que verdaderamente son fieles, aquellos creyentes que realmente sean fieles, estos tendrán vida eterna y serán vestidos con vestiduras blancas que llegarán a la presencia del Señor. Porque aquí las vestiduras blancas representan de alguna manera la victoria en el Señor de aquellos que han sido fieles y de aquellos que han estado pendientes de la obra de Cristo. No te sientas anciano, ni te sientas viejo, ni te sientas que eres inútil, porque no es así. A veces hay espíritus que nos dicen a nuestra mente que ya no servimos para nada, que ya estamos viejos. No, cada miembro, cada hermano, cada cristiano siempre tiene una tarea, siempre tiene una actividad, siempre tiene algo que hacer en la obra del Señor Jesucristo. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, para que podamos volvernos a ser una iglesia grande, fuerte, firme, que muchos conozcan a través del Evangelio de Cristo a nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos habla a nuestras vidas para recordarnos lo que éramos, lo que fuimos. Pero eso es historia, eso es pasado, eso no tiene valor, sino lo que tiene importancia es lo presente. La palabra del Señor es clara en decirnos que Él quiere que volvamos al arrepentimiento y volvamos a los tiempos en el cual nosotros fuimos hijos fieles y bendecidos por el Señor. Bendice, Señor, a cada hermano que ha escuchado tu palabra, que en esta palabra ellos puedan reflexionar su condición, su vida, porque tú necesitas a cada uno de ellos cuando esto cambie, cuando este tiempo, cuando volvamos de nuevo a congregarnos, porque la iglesia, como he venido diciendo, cambiará su propósito, cambiará su misión, cambiará su visión, porque vendrán tiempos difíciles y la iglesia debe estar firme, y la iglesia debe estar unida, y la iglesia debe estar cimentada en la roca que es Cristo nuestro Señor. Bendiga a cada hermano que escucha la palabra. Bendiga, Señor, a cada hermano que está acompañándonos y que de alguna forma podamos volver nuestra mirada a ti, Padre amado, en este tiempo en el cual estamos viviendo. Bendícenos y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga a los hermanos conectados. Yo poco los puedo ver porque no tengo conexión para poder verlos, pero sé que hay algunos hermanos que están allí conectados y que yo en la realidad no los puedo ver. Quisiera verlos, pero
lo alcanzo. Así que el Señor les pueda bendecir a ustedes en esta hora. Y vamos a ir a poder orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar al Señor, porque es importante la oración. Tenemos algunos hermanos que tenemos anotados. Damos gracias al Señor porque el Señor ha sido maravilloso con las respuestas. Estamos orando todavía por Carolo Carrasco y su hijo, consecuencia, ¿cierto?, de un problema de un paro cardíaco, un problema cerebral. Aún no está recuperado 100%, pero estamos orando al Señor por él y por su hijo que está con algún problema de epilepsia. Estamos orando por Kevin y por Javier, que son niños que están de alguna manera, nacieron con una problemática degenerativa, un problema que de alguna manera han tenido que pasar sus padres. Estos son hermanos, así que estamos orando también por César Maldonado, un hermano que también tiene un problema degenerativo y anda en silla de ruedas ya hace muchos años y está teniendo algunos problemas, así que vamos a orar por él también. Estamos orando por Mauricio Aguilera, un problema familiares y problemas que tiene él personalmente con el alcohol. Estamos orando para que el Señor haga la obra perfecta. Estamos orando por aquellos que todavía están con problemas del COVID. Nuestra hermana Yajaira está con su familia contagiada. Ellos ya están saliendo y están volviendo a la cuarentena para poder ya decirle al Señor que damos gracias porque Él ha estado allí en ellos haciendo la obra. Iberia Quilodrán, José, una petición que tiene el hermano Jaime. Él ya fue desconectado, pero sigamos orando para que el Señor termine de hacer la obra perfecta. Margarita Díaz, Laura Húmeres, Mario Painao, Laura Reyes, Pamela González, Betsabé Martínez. Son los que estamos orando. Margarita Lizama, Isabel Canales y Fidela Bañados, que son unas hermanas que están con problemas de cáncer y estamos pidiéndole al Señor que Él restaure esa vida. Para el Señor no hay nada imposible. El Señor todo lo puede, todo lo hace, porque Él tiene misericordia de nosotros. Y otros hermanos que están pidiendo oración, estemos orando por los que están hospitalizados, los que están en las postas, los que están en aquellas residencias que se están recuperando del COVID, aquellos que están sin trabajo, aquellos que tienen problemas de comida. Vendrán tiempos en que la iglesia tendrá que trabajar para aquellos que están teniendo necesidad. Esperamos que la iglesia esté allí orando por ellos para que también el Señor nos mueva misericordia y podamos ir en ayuda de aquellos que están necesitados. Así que vamos a orar al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, queremos, oh Señor, en esta hora compartir este tiempo de oración. Hay momentos en que hemos dedicado esta transmisión para poder orar por las necesidades de muchos hermanos y amigos que han estado llamando para que nosotros estemos orando por sus vidas. Muchos de ellos no te conocen, Señor, pero sabemos que a través de los milagros que tú haces, muchos, oh Señor, querrán conocerte, muchos querrán acercarse a ti. Y tú, oh Señor, ya lo has hecho en la vida de muchas personas. Hemos recibido testimonio de eso. Y uno de esos testimonios es nuestro hermano Jaime, que tú también lo libraste de la muerte, lo levantaste. Y es un hermano fiel que está compartiendo con nosotros.
En este espíritu, oh Señor, oramos para que tú también te manifiestes en la vida de cada uno de estos hermanos que hemos, oh Señor, elevado su nombre para poder ponerlos presente en este tiempo de oración. Padre amado, acuérdate, tú eres un Dios poderoso. Y Jesús mismo hacía milagros. Y dice tu palabra, oh Señor, que Él caminaba junto con sus discípulos y muchos, a través de sus sombras o a través de su presencia, recibían sanidad. Hay muchos en esta hora que están poniendo toda su fe en ti, Señor. Más aún nosotros, tus hijos, que estamos rogando, que estamos intercediendo, que estamos orando, para que tu misericordia, para que tu poder pueda venir a restaurar la salud de los enfermos. Señor amado, enfermos de cáncer, enfermos, oh Señor, del corazón, de su cabeza, cuerpos degenerativos, oh Señor, por problemas de nacimiento, oh Señor, problema a los pulmones por este virus, oh Señor, que está atravesando este mundo entero. Esos cuerpos, oh Señor, que están quebrantados y que necesitan ser restaurados. En esta hora, Padre amado, en el nombre de Jesús pedimos, extiende tu mano y unge, oh Señor, sus cabezas, unge sus cuerpos. Restaura, oh Señor, la salud que hay en ellos, oh Señor, que necesitan salir victoriosos en estos tiempos difíciles. Padre amado, que aquellos que tienen cáncer, tú puedas, oh Señor, aumentar esos glóbulos blancos que permiten, oh Señor, apagar a los glóbulos rojos y que permiten, oh Señor, regenerar, oh Señor, esos cuerpos que están, oh Señor, debilitados. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo, ve, Padre amado, y pon tu mano sobre sus vidas y restaura y sana y lava y limpia. Los que están con ese espíritu de enfermedad, de ese virus del COVID, en el nombre de Jesús, oh Señor, atamos ese espíritu, ese virus y lo echamos fuera y le decimos en el nombre de Jesús a esos cuerpos que serán restaurados, que serán sanados, que serán limpios para la gloria tuya. Pulmones, oh Señor, riñones, Padre amado, corazón, Padre celestial, y todos aquellos órganos que están funcionando mal, Padre, en el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo, extiende tu mano poderosa y sana, Señor, esos cuerpos, sana esas vidas, Padre amado. Y aquellos que están necesitados, abre puertas de bendición. Tú ya has abierto muchas puertas, pero hay muchos que todavía tienen necesidad. Hay muchos que todavía pasan momentos difíciles. Hay muchos, oh Señor, que lloran durante la noche, que ruegan durante el día para que abras puertas, Señor, sobre sus vidas. Por misericordia, extiende tu mano y puedas traer a ellos respuesta. Padre amado, pedimos también por aquellos que están presentes, aquellos que están pidiendo también por sus familias, por sus seres queridos, aquellos que están presentes y están necesitados de que tú los restaures, de que tú los laves, que tú los limpies, que tú los sanes, que tú, oh Señor, pongas, oh Señor, el espíritu nuevo, que tú, oh Señor, los saques de la muerte y los vuelvas a la vida, que también tú, oh Señor, con tu mano poderosa en esta hora los unjas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y restablezca su vida espiritual para tu gloria, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. El Señor nos bendiga. Amén. Damos la gloria al Señor porque hemos podido compartir esta tarde con ustedes. Decirle, hermanos, que en unos minutos más enviaré la oración del día 22 de los 40 días de oración. Ya pasamos la mitad de estos 40 días. Estamos orando por la iglesia, estamos orando por la familia, estamos orando por la vida espiritual, por la santidad, estamos orando para que haya avivamiento, estamos orando por los enfermos, estamos orando por nuestro país, que podamos de alguna manera mantener este tiempo
de oración y que el Señor pueda responder la vida de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente y nos estamos viendo nuevamente el día martes, si Dios así lo permite. Vaya un abrazo de su siervo, de parte de su esposa, de su familia, y que el Señor les pueda bendecir grandemente. Amén. Les decimos al pastor JR, el pastor de Coronel, que está transmitiendo directamente este programa, a Rodrigo Nahuelman, a Marlene Vázquez y toda su familia que están comúnmente saludando y atendiendo, al hermano José Luis Vázquez también el Señor les pueda bendecir grandemente. Y a los que no aparecen aquí seguramente le mandamos un cariñoso saludo y sigamos esperando en el Señor. Ya vendrán mejores momentos, mejores tiempos que el Señor nos va a traer para poder bendecir, alabar y glorificar su nombre. Gracias, hermano. Dios les pueda bendecir.